Muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a este webinar sobre el proceso de la metodología BIM y los errores comunes que se dan a nombre de la metodología BIM. Muy buenas noches con todos ustedes. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Un día más a un webinar exclusivo que vamos a realizar. Principalmente cómo identificar errores dentro del modelado común del que se trabaja comúnmente en nuestro país y muchas veces también a nivel internacional. Pero vamos a generar ciertas cosas o revisiones con unos proyectos reales y otra que vamos a implantar un proceso algo ligero por temas de tiempo, pero que vamos a ver cómo se guía realmente la metodología y cómo sería el trabajo a realizarse durante toda su etapa. Entonces voy a comenzar a compartir, si me permite, y apagaré cámara para tratar de dejar el espacio correcto dentro de toda la pantalla y dejar un mínimo de escucha. ¿Me pueden confirmar tal vez si logran apreciar ya la pantalla? Jorge, por favor. Estamos bien, estamos muy bien. Ok, perfecto, gracias. Bueno, el tema a tratarse justamente, como ya Jorge lo mencionó, es el proceso y errores comunes del modelado BIM. Y dentro de la temática a tratar, vamos a ver lo que es la falta de comprensión, que es el BIM, la falta o mal uso de un BEP o un PEP, que es el plan de ejecución BIM, la mejora de toma de decisiones, un breve resumen de la ISO 19650, revisión de un modelo BIM mal ejecutado gracias digamos, a la organización de Food Team y de un arquitecto, bueno, no vamos a dar el nombre, va a ser anónimo por el momento, pero nos permitió tener un proyecto que ha ejecutado para poder revisar justamente lo mal que se encuentra el modelado. Y otro es un ejemplo del proceso de proyectos BIM para poder ver de qué forma se utilizan ciertos programas para ejecutarlo de manera correcta. Entonces, como primer tema, vamos a ver lo que es la falta de comprensión de lo que es el BIM. Muchos tenemos el problema de que el BIM es simplemente dibujar en 3D. Obviamente que la visualización, el futuro de activos, obviamente en 3D, infografías realistas, entre otras. Esto, sin embargo, a pesar de que directamente no se pueda ver dichos modelos, son riquísimos, obviamente, en correspondencia a información. Obviamente relacionada tanto en la fase de diseño como en la fase de construcción y muchas veces también la fase de operación y mantenimiento que vamos a generar en esto. Otro de los puntos también que tenemos en contra es de que el BIM, sabemos, o la mayoría tratan de decir que es un programa, muchos manifiestan que el BIM es Revit, por ejemplo, que el BIM es Archicad, que el BIM es cualquiera de estos programas que están en el mercado. Sin embargo, representa también una serie de procesos que obviamente facilitan el trabajo colaborativo de todos estos programas, pero eso no indica que el software como tal sea BIM. Obviamente tenemos también una representación tanto a nivel gráfico como de información a partir de distintas plataformas y software como los pueden estar viendo obviamente en pantalla. A partir de estas distintas plataformas y software podemos generar modelos visuales obviamente asociados tanto gráfica como no gráfica que se pueda agregar dentro de los espacios accesibles y dinámicos de distintos equipos involucrados. Otra de las cosas que también solemos decir es que el BIM solo aporta beneficio a empresas gigantes. Es verdad que les ayuda en cierto aspecto por la capacidad logística que estas pueden tener. Sin embargo, el tema del beneficio de la implantación de la metodología BIM dentro de una empresa o un proyecto en concreto requiere de un proceso obviamente largo, fundamentar el trabajo, obviamente de cambio, mejorar la mentalidad también de los trabajadores, empleados, darle formación, generar un soporte técnico, obviamente en cuanto al software y el hardware que requiere o se requiere para poder utilizar dichos programas. Bueno, sin embargo, la fragmentación también inevitable que existe en varios proyectos, como existencia de perfiles con diferentes puntos de vista, obviamente las disciplinas muchas veces no se asocian, obviamente esto deriva a procesos ineficientes, del cual puede generar supuestos de errores, obviamente mitiga enormemente a través del fomento de trabajo colaborativo
el cual puede promover el empleo de una correcta metodología BIM. Obviamente, sin darnos cuenta, esta fragmentación e ineficiencia muchas veces se hace presente en todos los niveles en cuanto a cuánto diseñamos diferentes niveles a nivel corporativo, de presupuesto, obviamente inversiones. Y también podemos decir que cualquier empresa o proyecto puede implantarse la metodología a cualquiera que ésta pueda pretender darle, obviamente, continuidad a su proyecto durante todo el ciclo de vida. Obviamente como forma de trabajo para obtener beneficios tanto directos como indirectos. Por tanto, el BIM no solamente beneficia a las empresas gigantes, sino que también a pequeños proyectos que te permite generar un mayor control de los mismos. Otro de los puntos en contra, digamos, que sería implementar y usar BIM, nos hace perder el tiempo. Muchas veces es lo que nosotros manifestamos como profesionales, pero es por el hecho del desconocimiento de los programas a utilizarse o de la misma metodología en sí. Obviamente esto tiende a pensar que la metodología, partiendo de la misma previa implementación, equivale a perder tiempo, puesto que se considera como algo adicional para el cumplimiento de requisitos, obviamente impuestos por el gobierno o por el cliente. Esto es un gran error, puesto que el fruto de una buena implementación de la metodología BIM nos permite trabajar de manera correcta. Se consigue aumentar el rendimiento tanto de trabajadores como de procesos, consiguiendo una reducción de errores previa, ejecución de obra y consiguientemente una aceleración en los trabajos de ejecución. Eso reduce plazos y minimiza los costos no previstos dentro de los proyectos, al tener un modelado más completo. Desde luego, obviamente, también la fase de preparación e implementación requiere muchísimo tiempo, pero se amortiza, obviamente, si le damos un buen uso y confiamos en la aplicación de metodologías en cuestión como formas de vida. Más adelante veremos cómo es un PEP para poder implementar correctamente el BIM. Vamos a tratar un poco en sí lo que es como un breve resumen de lo que es la norma ISO 19650 en relación obviamente entre los diferentes agentes. Como logramos apreciar, tenemos un equipo de desarrollo. Tenemos un equipo de desarrollo del cual intervienen muchísimos actores, tales como digamos, el personal técnico que trabaja dentro de ellos, lo que serían disciplinas o subcontratos, cómo se vayan a hacer, la parte constructora, los contratistas, instaladores. Obviamente todo viene definido a través de los requisitos previos que se generan a través de los IUR, que son los requisitos iniciales que nos brinda obviamente el cliente o una institución, llámese pública, de las que se están implementando o ya tienen un estándar BIM. Eso hablo de países vecinos, como en el caso de Perú, Colombia que está implementando, lo que es Chile, que ya tiene un estándar propio muy avanzado, Argentina como tal, donde ya tienen requisitos a nivel gubernamental y se deben seguir básicamente dichos estándares. Obviamente, la parte contratada principal interviene en las diferentes fases que se vayan a implementar, en este caso como puede ser la fase de desarrollo y posteriormente a la fase de operación. Y podemos ver que la parte contratada, operadores y la gente de mantenimiento, no solamente intervendría en la parte inicial, sino que posterior a ello, dándole un enriquecimiento total a lo que es la metodología BIM en sí. La metodología BIM como tal, no solamente tratamos de trabajar la parte inicial o la fase de desarrollo de nuestros proyectos, sino que también pensamos en un mantenimiento futuro y poder identificar en dónde se encuentran nuestras instalaciones, qué es lo que vamos a cambiar, cómo lo vamos a y demás aspectos que básicamente intervienen dentro de la parte 1 y la parte 2 de la norma ISO 19650. A continuación, lo que sería la falta o mal uso, en este caso, del BEP o el PET, que en este caso sería Plan de Ejecución BIM. Obviamente, dentro de los errores comunes se suele cometer sobre todo en cuanto al periodo corto que se tiene para elaborar muchas veces este documento. Obviamente no se particulariza lo suficiente, no se lo detalla. El hecho obviamente de disponer muchas veces de guías anteriores o de plantillas
hace que cometas errores porque sueles omitir muchos detalles al no ejecutarlo y demás aspectos. Actualmente existen páginas exclusivas donde ya tienen todos los estándares como tal y tú puedes hacer uso de ellos. Obviamente dentro de estos problemas, uno de los más comunes es el de no particularizar la matriz de interferencias. Obviamente siendo una de las partes más importantes que a posterior nos va a servir para ahorrar costos durante la fase de obra, encontrándonos muchas veces con categorías que poco tienen que ver con el proyecto en cuestión. Por eso es conveniente analizar el proyecto que vamos a licitar o que vamos a modificar con dicha matriz con la matriz de interferencias. En algunos casos concretos harán que nuestra matriz de interferencias sea más valiosa, no siendo necesario elaborar todos y cada uno de los elementos que puedan ser susceptibles, obviamente a colisión. Pero podemos ver de forma directa que podríamos mejorar al momento de adjudicar un proyecto a un subcontratista o directamente nosotros que seamos los que vamos a implementar nuestros proyectos. Otra de los aspectos comunes dentro del plan o el plan de ejecución BIM, en base a la norma PAS, que es la 1192, que a partir de ahí nace la norma ISO 19650, dejando obviamente, desde el 2013, eliminándose la norma PAS para convertirse, obviamente, como les mencionan, en la ISO 19650, parte 1 y parte 2, en cual en breves rasgos, el plan de ejecución BIM nos dice qué es lo que contiene, qué es lo que debe llevar. En este caso, podemos observar que nos permite llevar un resumen, el cual nos permite generar una descripción básica y darle la razón de por qué se está generando esta documentación. Y también podemos tener información del proyecto y los responsables, obviamente, con sus contactos. ¿A qué nos referimos? Obviamente, se debe incluir toda la información crítica para que el proyecto pueda funcionar, como ejemplo, ubicación, descripción del proyecto, fechas, los hitos que vamos a implementar, la programación que se va a realizar. En cuanto a los responsables de contacto, debe tener la información de cada una de las personas que van a intervenir con sus números, por ejemplo, de teléfonos, correos electrónicos y demás detalles. Otro de los puntos importantes son los objetivos BIM y usos BIM, el cual se indica las estrategias de trabajo y los objetivos que se pretenden conseguir al realizar el proyecto en BIM. Obviamente se definen diferentes etapas, equipos y fases. En cuanto también tenemos otro de los puntos muy importantes, como es la asignación de roles, el cual define los roles activos, la asignación de los mismos, obviamente las personas que van a intervenir dentro del proyecto. Se definen de la misma forma empresas que se van a involucrar en la elaboración de dicho proyecto o en la ejecución del proyecto futuro. Información de datos y modelos, el cual en este caso se debe incluir todas las directrices sobre cómo se realizará el intercambio de información entre los diferentes actores. Obviamente los procesos colaborativos, cómo será el almacenamiento de datos, qué requisitos va a tener, cuál va a ser la infraestructura necesaria y los procedimientos de control de calidad, tanto del modelo como de la gestión de la información. En cuanto al modelado, podemos identificar o tener elementos que conforman el modelo, como ejemplo nomenclatura, sistema de coordenadas, directrices de modelado, codificaciones, información que se va añadiendo, además lo que son sistemas paramétricos y un sistema por ejemplo, colores específicos dentro de cada especialidad como tal. Otro de los puntos que son los entregables, aquí vamos a definir nosotros, obviamente, cómo vamos a entregar el proyecto en cuanto a los requerimientos del cliente. Es importante que se defina el tipo de proyecto, diseño, construcción, entre otros, para asegurar la implementación BIM. Esta obviamente sea correcta en diferentes fases posteriores a la entrega de dichos documentos. En este apartado podríamos indicar, obviamente, que los documentos se entregarán en un tipo de formato específico, qué tipología, qué codificación se va a utilizar y demás características, obviamente para una coordinación correcta dentro del proyecto. Ventajas acerca del plan de ejecución BIM o el BIM Information Modeling, en este caso, que sería el correspondiente al equipo, el cual nos permite promover un plan de comunicación entre los diferentes implicados dentro del proyecto. Requiere transparencia, obviamente, entre los diferentes agentes en todas las fases del proyecto. También te promueve la colaboración y la comunicación
El equipo también debe trabajar prevenidamente para evitar errores, obviamente evitar conflictos tanto personales como profesionales entre ellos. Y para ello, como les vengo y les menciono una vez más, la comunicación es la clave dentro de todo este proceso. Otro de los puntos importantes de las ventajas del PEP es el tiempo, ya que te permite tener un ahorro como tal de la misma palabra y te permite confeccionar de forma correcta, de tal manera que puedes ejecutar de forma correcta, evitando obviamente retrasos a la hora de la entrega y convertirse obviamente en un problema grave para una empresa o una persona en particular al momento de ejecutar el proyecto. Y obviamente como tal te permite controlar también tu cronograma de trabajo. Otro de los puntos a favor es la información que se va a manejar, el cual lo más importante y será la información que obviamente el modelo como tal va a tener integrado. Por tanto, se necesitan obviamente datos que estén vinculados a la información 3D. Esto garantiza obviamente transparencia entre los equipos que van a trabajar y haciéndolo de manera que se pueda intercambiar de manera más completa y a la vez utilizando mejores equipos que necesiten obviamente acceder de manera fácil y rápida. Es por esta razón que muchas veces se dicen que el BIM o los estándares BIM que se están aplicando dentro del sector de la construcción evitan muchísimos sesgos en cuanto a lo que corresponde a sobreprecio, a información no detallada, y muchos gobiernos están opuestos obviamente a ello. Otro del punto final, digamos en este caso, es con respecto al proyecto, el cual te permite tener un control de calidad del proyecto que te puede basar en varios directrices, criterios descritos obviamente que tú generas en tu mismo plan de ejecución BIM, cumpliendo con los requisitos que anteriormente te ha dado el cliente. Esto te asegura un diseño obviamente más consistente y preparado para el uso de fases y procesos BIM, tanto en sus diferentes niveles como es 4D y 5D. Voy a abrir un enlace del cual, gracias a la colaboración y cortesía de CENCO, una institución de Perú, nos brindó para poder mostrarles en este webinar lo que es un plan de ejecución BIM, qué aspectos son los que contienen, qué es lo que lleva para un proyecto en específico. Esto es sobre un proyecto de centro de salud en Perú, del cual nos manifiesta lo que corresponde según la norma, cuáles son los puntos que van dentro del proyecto, obviamente como es la información del proyecto, datos del proyecto, las etapas del proyecto en sí que vamos a realizar, los contactos claves, el equipo BIM que va a estar, que es muy importante, del cual Jorge les dará más adelante respecto a los sistemas que vamos a hacer para crear modeladores BIM o formar modeladores BIM dentro de la empresa, roles y responsabilidades que van a tener cada uno de ellos, los objetivos y alcances. Dentro de ellos, el objetivo BIM, los alcances del modelo, capacidades BIM, responsabilidades BIM, el entorno común de datos, que es muy importante, de cómo lo vas a manejar desde la etapa inicial, cómo vas a hacer la etapa de revisión, de coordinación, para posterior la publicación o archivo de la documentación. El flujo de intercambio de información, el proceso para la detección, obviamente, de incompatibilidades o los clash detection que se denominan, del cual son los errores comunes que se encuentran a la hora de una colisión entre una tubería y una parte estructural. Por ejemplo, modelo de control de calidad, precisión y tolerancia de los modelos BIM. Dentro de ellos también se identifica cuáles son las tecnologías BIM que vamos a utilizar, en este caso el software y el hardware que se va a utilizar para aplicar dicho proyecto como tal. Consideraciones del modelo, tanto como estructuras del modelo, coordenadas del proyecto, todo esto ya lo habíamos mencionado, unidades del proyecto que se van a trabajar, niveles de desarrollo, el estándar el cual se va a utilizar, es decir, si el país donde van a presentar el proyecto tiene un estándar, obviamente se va a aplicar el estándar del país. Adicional a ello, las normas principales como la ISO 19650, las normas LOT, que justamente también te determina los niveles de detalle que va a tener el modelo para cada especialidad como tal. Un flujo de trabajo, división de modelos, parámetros, nomenclaturas, colores obviamente que te identifican cada especialidad, navegadores del proyecto, la coordinación y detección de elementos, y los entregables que prácticamente vienen siendo casi la parte final con los formatos, el trabajo colaborativo tanto como cronogramas, reuniones de coordinación, reporte de observaciones, de interferencias, integración de modelos, documentos previos
Obviamente un compromiso de confidencialidad con la persona que vas a desarrollar o con los intervinientes dentro del proyecto. Y adicional a ello, se ingresa una matriz de niveles de desarrollo por elemento, es decir, cómo vamos a identificar y qué nivel de detalle vamos a dar al modelado según la especialidad. Entonces, aquí podemos observar dentro de la primera etapa algunas características con respecto a la información que va a llevar el proyecto en sí, que es la información preliminar respecto al cliente. Otro de los puntos especiales, permítanme abrirlo acá, que vamos a tener son las diferentes tablas que vamos a identificar a la hora de cómo vamos a generar, por ejemplo, la persona que va a trabajar dentro del modelador, o sea, como tal, cuál va a ser el especialista en una u otra especificación, colocando su nombre, obviamente su identificación total, como por ejemplo sus números de contacto, tanto como correos y demás detalles. Otra de las cosas son también muy importantes, dentro de los objetivos, a través de una matriz, darle la información necesaria de qué es lo que vamos a implementar y cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a entregar y cuáles son los objetivos principales dentro de nuestro proyecto. Obviamente también especificamos dentro del plan de ejecución BIM cuáles van a ser las unidades para la medición de dichos elementos, de los elementos que se van a obtener dentro del modelado. Es decir, y cómo le voy a dar ciertas características o unidades a los rubros que voy a ejecutar para tener una correcta ejecución y coordinación. Otro de los puntos también importantes, por ejemplo, son los usos BIM, en este caso, donde nosotros manifestamos qué parte vamos a trabajar, en qué secciones, a qué etapa va a ser, si al diseño, construcción o a la operación del modelado. Cuáles son las partes que van a intervenir dentro de las mismas para poder tener un control, obviamente macro, de todo nuestro proyecto. Tenemos otras características, por ejemplo, el flujo de intercambio de información, cómo lo vas a hacer, bajo qué, por ejemplo, aplicaciones vas a utilizar, por ejemplo, el Trimble Connect, que es uno de los más comunes que se utilizan para poder hacer una coordinación entre los demás intervinientes del proyecto. Otros programas, obviamente, vinculados a ciertos proveedores. Otra de las partes importantes como tal es el modelo de control de calidad. ¿Qué es lo que vamos a asegurar? ¿Cómo vamos a asegurar que nuestro modelo tiene la calidad necesaria para poderse implementar o cómo seguirla dentro de un proyecto ya a ejecutarse como tal? Aquí nosotros nos aseguramos de que la información vaya lo suficientemente clara y quién va a ser el encargado o el responsable de manejar esta información para poder posteriormente publicar la información o archivarse. Eso, como ya hablábamos de los CDE o el Common Data Environment, que es el que te permite manejar todo el contexto de información dentro de la metodología BIM como tal. Otra de las cosas que también estábamos mencionando eran las normas o estándares que se están aplicando. Obviamente, como Perú tiene su mismo estándar, ellos utilizan el estándar BIM, del cual ellos tienen como norma principal la ISO 19650, que sería la parte 1 y 2, que es la que te permite elaborar este plan de ejecución BIM. Lo que es el BIM Forum del 2020, el cual te especifica los niveles de detalles que vas a ejecutar dentro de cada proyecto. Otra de las cosas también importantes, como les había mencionado, eran los colores que se van definiendo por especialidades con el objetivo de que puedan generar un seguimiento o una coordinación mucho mejor. Voy a pasar a la otra parte del cual nos colaboró obviamente Itzenco, que es la matriz de detalles, justamente, el que les había mencionado, el cual tú especificas según la fase en la que te vas a encontrar dentro del modelado, el nivel de detalles que vas a generar por cada uno de los elementos que va a intervenir dentro del proyecto. Es decir, en la fase 1, por ejemplo, vamos a decir, el falso piso va a tener en la sección de arquitectura un nivel de detalle de 200. A nivel estructural en la fase 2 va a llegar entre 300 y una fase 3, o sea, de entrega final ya para lo que sería la construcción, la etapa de construcción, es obviamente un lot 350 y superiores, obviamente. Y así, por cada especialidad, al final, se especifica por colores cuáles van a ser las características que se van a entregar según la fase de desarrollo en la cual se va a implementar.
muestro una página web del cual se está utilizando también actualmente con respecto a lo que es los planes de ejecución BIM, cómo hacer un seguimiento de proyectos. En este caso es una página gratuita que puedes utilizar para trabajar algunos proyectos, el cual tú creas obviamente tu proyecto como tal, y posterior a ello tú vas a ejecutar un plan. O sea, aquí ya tienes los formatos, pero esto, mucho ojo y cuidado con respecto a lo que había mencionado anteriormente, que el hecho de facilitarte información como los planes de ejecución BIM hace que muchas veces tú no trabajes de manera correcta porque dices, ah, no, ya está elaborado, redactado tal elemento dentro del plan de ejecución BIM, y lo omiten los detalles de tal manera que lo haces mal. De tal forma que tú tienes que revisarlo, a pesar de que esté ya básicamente hecho como plantilla, pero el objetivo es poderlo integrar. En este caso, si podemos observar, en los templates que encontramos, tenemos la ISO 19650, según a dónde nos vamos a dirigir. Por ejemplo, si nos vamos a España y América Latina, nos va a salir posterior a ello las diferentes plantillas que podemos utilizar nosotros dentro de nuestro entorno, o sea, todo para Latinoamérica. Por ejemplo, aquí señalamos nuestro plan de ejecución BIM, el cual ya nos va a dar los puntos necesarios para empezar a rellenar información como tal y poder facilitar esta elaboración como tal. Obviamente, como les había mencionado, refiriéndose y revisando cada uno y para qué va, cuál es el objetivo principal de cada proyecto. Obviamente, esta página web también nos permite, una vez que nosotros realicemos nuestro plan de ejecución BIM, hacer un seguimiento a los diferentes actores. Nosotros vamos colocando otros aspectos dentro de esta página y posterior a ello, por ejemplo, tenemos nosotros los seguimientos que vamos a realizar dentro de ellos. Un ejemplo, aquí podría estar yo, arquitecto Miguel Albán, tiene trabajo pendiente, por ejemplo, cambios en distribución del proyecto tal, quien está, digamos, está haciendo la propuesta, está pendiente, pero van a salir los diferentes niveles o estándares que van a aplicarse o porcentajes de seguimiento. Obviamente también una vez terminado digamos, el proyecto, también podemos cargarlo dentro del mismo, tratando de tener un contexto total del proyecto en sí, teniendo obviamente nuestras visualizaciones en el mismo elemento, permitiendo una publicación total del proyecto. Esto ya hablamos lo que corresponde al CDE, del cual iniciaba con la información primaria, luego pasábamos con una revisión a coordinación, luego pasa a la etapa de publicación y posterior obviamente a los archivos. En este caso estaría la etapa de publicación para pasarse después a la etapa de archivos. Bueno, continuando con la exposición, uno de los aspectos que te ayudan a tomar la decisión para implementar bien con respecto al tema del mantenimiento, que ayuda muchísimas veces a los dueños de proyectos como tal, ya que te permiten visualizar todo el proyecto en 3D y mejorar las facilidades a la hora de realizar los mantenimientos, como por ejemplo saber dónde están las instalaciones, dónde están los cuartos de máquina, qué equipamiento estás utilizando, cuál fue el proveedor que instaló X equipo durante la ejecución del proyecto y cuál va a ser el seguimiento que tú vas a realizar dentro del mismo. Otro de los puntos importantes sería el flujo de productos, como son obviamente, digamos, el tema del modelado en sí, el cual te permite tener un nivel bastante detallado a fin de que tú puedas tener detalles máximos como por ejemplo de paredes, pisos, desagüe, columna, iluminación, otros equipos en relación. Otro de los aspectos importantes sería la coordinación, ya que te permite manejar un plan, aparte de tener un plan bidimensional, también tienes un elemento 3D del cual te va a permitir organizarte mejor con todo tu equipo de trabajo a fin de que puedas integrar todas las ingenierías necesarias y llevar un mayor control y contexto del proyecto. Y algo más importante dentro de la toma de decisiones es el tema de la eficiencia energética, ya que el uso de un modelado 3D te va a permitir hacer estudios como por ejemplo la iluminación natural, por ejemplo, de una habitación o de la instalación como tal de la edificación, para ver qué niveles de iluminación artificial voy a utilizar, disminuyendo obviamente la capacidad lumínica dentro de la edificación como tal. Aparte de que te va a permitir realizar a futuro lo que son auditorías también energéticas, del cual también te permiten muchos programas realizar la información a su debido momento
como también, ejemplo, el hecho de que tú sepas la temperatura de una habitación en cierta época del año, que también la vas a poder observar, y verificar si vas a requerir de X cantidad de enfriamiento mecánico o simplemente buscar estrategias que sean pasivas para poder ventilar de manera natural un proyecto. Ahora vamos a hacer una revisión de dos modelos, del cual, como les había mencionado, se encuentran mal ejecutados. Obviamente, cortesía de Foodteam, que es una de las empresas del cual estoy colaborando actualmente con proyectos a nivel de España, el cual les brindó uno de los modeladores estructurales información creyendo que estaba correcto, y el otro proyecto de un arquitecto que obviamente me dijo que mantuviera anónimo su nombre, pero me facilitó la información del cual vamos a revisar en este momento. Por ejemplo, vamos al primer punto. Este es el proyecto Alimer, ubicado en Murcia, España, el cual es un proyecto de silos. Y obviamente la estructura que se aplicó a este elemento fue total en lo que corresponde a estructura metálica. Son 12 niveles en total de pisos como tal del edificio, de la edificación como tal. Pero a simple vista nosotros podemos decir, bueno, el modelado está, se puede decir que está correcto, cómo sé que no está de manera eficiente, qué información me falta, qué puede estar mal, qué puede estar bien. Entonces, lo que básicamente nosotros al llegarnos a un modelado de este tipo, lo que hacemos es empezar a auditarlo como tal o a revisarlo. ¿Cuáles son las primeras instancias que nosotros hacemos? Lo primero son los niveles. Mandamos una línea de sección para poder determinar si está correcto con los niveles o pisos de planta. En este caso, podemos observar aquí en la parte derecha, donde está el navegador de proyectos, que solamente nos indica un solo nivel, del cual es la planta 0. Al momento que yo genero una sección, podemos observar que se encuentran los diferentes niveles de la edificación. Sin embargo, no contamos con los diferentes niveles de planta. Por tanto, sería uno de los primeros problemas que el cual estamos identificando, ya que no tendríamos información adicional de cómo estaría cada nivel y cuántos elementos por piso vamos a tener, porque tenemos un solo elemento como tal. Por tanto, no estaría de manera correcta. Otro de los aspectos negativos que tiene el modelado, por ejemplo, si selecciono algún elemento que se encuentre aquí en el proyecto, por ejemplo, este pilar, me indica de que es un objeto o un elemento modelado prácticamente en tres dimensiones, pero que no contiene la información necesaria, como que si fuese, obviamente, un elemento, como en tal caso, como la columna, como tal, el cual, si se hubiese creado como columna o elemento metálico, tiene más información como parámetros analíticos estructurales, la clasificación, obviamente, en cuanto a resistencias de fuego, transmitancia térmica, las tecnologías que se están utilizando, una información más amplia con respecto al elemento. Esta información acá es muy básica, no la tenemos tan ampliada, a pesar de que hay algunos detalles que están aquí incluidos en ellos, pero que no nos está dando la información correcta respecto a este elemento como tal y cómo lo vamos a fabricar y quién va a ser el que lo va a fabricar como tal. Otro de los aspectos que estamos observando o vemos al momento de hacer las auditorías es ver si este elemento corresponde a la clasificación que realmente amerita. En este caso está mostrándote como una parte de algo, una parte de un elemento. Sin embargo, lo manejan de manera general, no está identificado. Por ejemplo, tenemos perfiles TUT, tenemos partes de chapa, pero lo lógico sería que obviamente es un pilar. Ya nosotros le vamos a dar una clasificación adicional que sería un pilar metálico o un pilar de estructura que se le va a dar al momento que se modela el principalmente, donde tú le dices, este va a ser un elemento de carga, va a ser un elemento continuo o algún otro tipo de edificación. Entonces, estos son parte de las cosas que normalmente realizamos de manera incorrecta al modelar y no generamos la información correcta y creemos que está muy bien. Sin embargo, no ha sido así, ha sido modelado en un mismo nivel como parte 1 para nueva revisión, o sea, para dar una retroalimentación, ha sido creado en un solo nivel
tenemos elementos que corresponden o que son objetos, más no elementos constructivos. Otra de las cosas que no se ha identificado de manera correcta el elemento como tal, sino que se les ha dado como partes, tanto vigas, tanto niveles o detalles adicionales que están dentro del proyecto. Ahora pasaré al otro proyecto del cual también tuve colaboración, el cual es en otra plataforma, en este caso en el programa de software Revit, el cual vamos a observar otra de las características. A simple vista, nosotros podemos decir que el elemento constructivo también se encuentra elaborado de manera correcta. Sin embargo, ya al momento que vamos a empezar a darle un chequeo al proyecto, vamos a ver algunos elementos que no son muy prácticos, como en este caso, por ejemplo, señalo el muro, me está dando una disposición que tiene varios elementos o compuestos como tal, donde este muro como tal está contemplado con algunas características, como por ejemplo, tenemos un nivel de estructura, tenemos un acabado con madera, otro acabado exterior, del cual no está especificado dentro del modelado. Esto también es incorrecto. Otra de las cosas que también pueden identificar, que constructivamente nosotros no vamos a elevar toda esta pared en una sola construcción monolítica, sino que la vamos a hacer en diferentes etapas. Es decir, vamos a comenzar con la planta baja y luego pasaremos a la planta alta, haciendo los elementos de manera independiente. Por tanto, este elemento como tal debió tener una altura, por ejemplo, inicial sobre este nivel, dándole su seguimiento correcto para darlo de acuerdo a los niveles. Sin embargo, el proyecto sí tiene identificado diferentes niveles del que el proyecto anterior con respecto a la estructura no estaban contemplados dentro del proyecto en sí. No hay, pues, no hay. Muspa. Perdón. Hola. Bueno, entonces pasamos a otra de las etapas que va a ser terminando un poco para dar tiempo al resto de cosas que vamos a realizar. Los errores comunes que identificamos obviamente en este modelado fue el hecho de no distribuirlo de manera correcta según los niveles que se van a construir. Otra de las cosas que también estamos observando es el nivel de detalle muy bajo para un proyecto de ejecución, porque este proyecto sí está obviamente ejecutándose, y no tiene el nivel de detalle correspondiente para dicho proyecto, identificándose elementos obviamente sólidos como tal y con carencia obviamente también de información. Vamos a pasar a un ejemplo de procesos BIM, del cual se ha utilizado el software Archicad para hacer la parte de arquitectura, el Revit para hacer obviamente parte de estructura e instalaciones eléctricas. Vamos a usar el BIM Solar, el cual te va a permitir realizar para temas de eficiencia energética la utilización de sistemas de paneles solares. El BigColab Zoom, el cual te va a permitir realizar una coordinación y visualización del proyecto. Y el Syncro, el cual nos ayuda a realizar la programación del proyecto. Por ejemplo, en este caso, el proyecto que se está realizando en este software, con respecto a arquitectura, para ejemplo, obviamente, del webinar se ha hecho algo bastante simple como tal, sin embargo, se está haciendo la división de manera correcta para poder ejecutar un seguimiento o una aplicación de rubros constructivamente a la hora de que se vaya a hacer eficientemente real como tal. Está dividido cada uno de sus niveles, con cada una de sus disposiciones a nivel interiores, con sus objetos y demás detalles, para poder usar. Entonces, este proyecto o esta parte de este elemento arquitectónico, previamente lo que hicimos fue exportarlo en un formato de archivo IFC, que es lo que normalmente se trabaja con la metodología BIM, cual nos permite o nos facilita la comunicación con demás software para poder hacer el resto de seguimiento de los proyectos. De la misma forma, se trabajó el proyecto de estructura de la misma edificación. Cabe mencionar que el proyecto ha sido anclado en su mismo punto de base, tanto para la parte de arquitectura como para la parte de estructura. Siempre tienen que tomar en cuenta cuál va a ser el nivel 0 o cuál va a ser el punto de coordenada inicial
para que el modelado siempre tenga la misma coordenada y tenga la misma disposición en todos los programas. Retorno nuevamente al programa de Archicad, el cual nosotros tenemos identificado el punto de inicio, del cual ha sido establecido ya en un plan de ejecución BIM, cuál va a ser el punto para poder trabajarlo con los demás software que se están utilizando, en este caso el Revit, el cual se ha utilizado para lo que corresponde a la parte estructural. De la misma forma, se usó lo que es el mismo software, el mismo archivo IFC traído de Archicad, implantado en el software Revit para hacer instalaciones, obviamente, de temas eléctricos. Esto todo vinculado al punto que yo les había mencionado. Estos archivos ya fueron exportados en formato IFC, de tal manera que nos va a facilitar, obviamente, por cuestiones de tiempo ahora. Y voy a pasar al siguiente software, que es uno de los poco comúnmente utilizados, pero que nos ayuda mucho al tema de lo que corresponde a eficiencia energética o trabajo de sistemas de paneles solares. En este caso se llama el BIM Solar. Nosotros vamos a utilizar uno de los elementos que hemos trabajado como tal, en este caso la parte de arquitectura ya está en un formato IFC, lo voy a abrir dentro del programa como tal. El programa te va a pedir información adicional como son los archivos EPW. Estos archivos EPW son los que te generan digamos, los lugares climatológicos, el cual tú tienes información con respecto a la radiación solar, a temperaturas por determinadas épocas del año y demás detalles. En este caso, yo ya tengo también descargado mi archivo, me encuentro en la ciudad de Puerto Viejo, descargué un EPW justamente para la información tanto de temperatura, radiación solar y demás detalles como humedad, precipitaciones y demás cosas. Le damos a abrir. Una vez que tú le das a abrir, si se dan cuenta en la parte superior, una vez que cargue el EPW, te va a salir la ubicación en donde está el proyecto. Por este caso, la información principal de nuestra base de datos es la ciudad de Puerto Viejo, en una latitud tal, longitud tal. Obviamente el norte del proyecto lo podemos generar según cómo se encuentre ubicado nuestro terreno, nuestra propiedad como tal. Nosotros podemos modificar todos estos elementos, podemos ubicar, por ejemplo, mover lo que es el norte, el ángulo del norte, la fecha como tal que tú quieras revisar. Podemos verificar lo que corresponde al albedo, que es la radiación que genera desde el suelo, obviamente hacia la parte superior, del cual estamos hablando de que te genera un 20% de radiación del tipo de suelo del cual está implantado el terreno, como reflejo hacia la parte de la edificación. Como segundo punto, nosotros pasamos a lo que es la parte de la radiación, el cual podemos ver una radiación total durante todo el año, y con ello podemos determinar o verificar cuál va a ser la cantidad de radiación que va a recibir, cuáles son los niveles de afectación que tendrá esta edificación, este elemento como tal sobre esta cubierta, y que nos va a generar sombra, obviamente, perjudicando el momento de que se va a colocar un panel solar. Esto nos permite tener con mayor precisión al momento de que podemos implantar, por ejemplo, el contorno o el contexto de la edificación donde se está implantando, a fin de que podamos obtener sombra, por ejemplo, de edificios, de árboles y demás cosas que obviamente nos va a afectar a la hora de implementar nuestros paneles solares. Como siguiente punto, tenemos lo que son los paneles solares. Tenemos los sistemas diferenciados en cuanto a sistema de paneles solares. Podemos cambiar o utilizar un sistema de panel solar según el tipo de proveedor del cual tú tengas conocimiento o ya tengas, por ejemplo, una referencia y poderlo utilizar. Tienes una gran variedad de soportes de paneles solares. Vas a utilizar uno. Una vez que lo selecciones, vas a decir cuántos paneles a nivel horizontal vas a tener, y simplemente con dar un doble clic a la parte del techo, tú puedes generar o colocar dichos elementos como tal. En este caso los voy a colocar de esta manera para poder hacer el ejercicio de manera rápida. Podemos obviamente mover nuestro elemento, generarlo, hacerlo crecer un poco más. Podemos reubicarlo, podemos girarlo, a conveniencia de cómo queramos nuestro proyecto. También podemos darle, por ejemplo, a la parte de acá, podemos forzar nosotros
También lo que es inclinación en el caso de que se requiera. Por ejemplo, aquí tenemos una inclinación forzada. Como pueden ver, esto también nos generaría problemas debido a que tendríamos una interferencia con respecto a la radiación. Si se dan cuenta, el mismo elemento como tal comienza a generar una sombra en dichos paneles solares, lo cual perjudica al momento de que vamos a utilizar o a hacer la instalación de nuestros paneles. Entonces, lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que darle un movimiento o un desplazamiento para evitar ese conflicto o ese elemento que nos va a generar es dicha interferencia en nuestro. Entonces, como siguiente punto, una vez ya teniendo la información inicial y teniendo los datos, vamos a hacer la conexión de nuestros paneles. La conexión la podemos realizar de manera automática, en este caso, para que nos salga un elemento de conversión de energía para todos estos paneles solares. En este caso tenemos un sistema de batería el cual va a recopilar toda esta energía. Luego hacemos una conexión automática de tal manera que todo este sistema se conecta automáticamente a este generador o a este, digamos, almacenamiento como tal. Ya teniendo esta información, pasamos al siguiente punto, del cual ya viene la parte más importante con respecto a lo que es la eficiencia energética, el cual nosotros podemos revisar información tanto por el nivel de sombra que te puede generar y por aparatos. En este caso, si te das cuenta, se señala el primer grupo de paneles solares, cuál va a ser el nivel de carga o el nivel de recepción que te va a tener, cuál va a ser la cantidad de sombra que va a tener los paneles solares y cuál va a ser la radiación que va a absorber dicho panel, siendo más eficiente. De la misma forma puedes revisarlo en distintas maneras. Por ejemplo, radiación directa o radiación difusa. Tenemos lo que son demás detalles que tú puedes revisar. Por ejemplo, por módulos, puedes seleccionar el módulo para verificar la temperatura misma del módulo, cuál va a ser la temperatura que este va a obtener según el nivel de radiación que va a absorber cada elemento, permitiéndote tener un control macro de tu proyecto. Por último, tenemos la parte del presupuesto como tal, donde generaríamos como tal un costo promedio de cuánto queremos nosotros. Si, por ejemplo, solo queremos alimentar nuestro proyecto o queremos devolver o generar un consumo o una venta de energía al Estado o hacer un sistema mixto, nosotros podemos determinar el valor según lo que adquiera el proveedor y tener la determinación de cuánto va a ser el total de energía que yo voy a generar y obviamente el presupuesto que me va a generar el hecho de haber implantado un sistema obviamente fotovoltaico en mi proyecto. Este es uno de los software que se están utilizando actualmente para poder, digamos, mejorar el sistema energético de nuestras edificaciones. Ahora, otro de los programas importantes que también tenemos para la coordinación es el Vinculab Zoom, el cual nos permite generar información como colisiones y demás detalles. Por ejemplo, habemos así, de la misma forma, cargamos nuestros archivos IFC, que esa es la ventaja que tienen estos software al trabajar con archivos de información de intercambio, el cual te permite visualizar tus proyectos de manera eficiente y rápida, ya que son proyectos con una baja capacidad de información en cuanto a elementos 3D, ya que van en caras, pero que no carece de la información necesaria que contiene cada elemento que tú has construido dentro del programa. Te va con la información que tú requieres de dicha aplicación como tal. Ahora, este programa nos permite abrir o montar más archivos, como por ejemplo, quiero implantar también la estructura, cargo el archivo de estructura, como lo tenía inicialmente vinculado al mismo punto de origen, el archivo se va a vincular en el mismo punto, sin necesidad de moverse o desplazarse. Ingreso otra parte del archivo, como por ejemplo instalaciones eléctricas, que están implantadas acá en este momento. Vamos a generar, por ejemplo, vamos a eliminar algunos elementos que se han venido con el software al momento de la exportación, como son los elementos mismos de arquitectura.
al igual que en estructura, también nos suele venir. Este árbol de archivos nos permite identificar, según la especialidad, lo que has cargado, la cantidad de elementos que tú vas a tener dentro de tu proyecto. Y obviamente te da mayor facilidad a la hora del seguimiento como tal, ya que podrás observar, como pueden observar, te da la facilidad de que tú puedas ocultar, puedas, en este caso, visualizar elementos, ver cosas u objetos que te generen, por ejemplo, colisión. En este caso podemos ver que nos está pasando, por ejemplo, una tubería justo por la ventana. Esto generan colisiones, del cual tienes que preverlas antes de llegar a la construcción. Otra de las cosas que nos permite realizar, por ejemplo, es definir el transparente del elemento para poderlo observar todo el resto de ingeniería, en este caso toda la parte de arquitectura, la hice transparente, con el objetivo de poder visualizar estructura y lo que corresponde también a instalaciones, y aquí hay uno de los elementos que obviamente generaría un problema. Entonces, ¿cómo informo yo al equipo de que encontré un problema? Es dándole o añadiendo una incidencia, identificando el problema, como por ejemplo, tubo eléctrico en ventana. Descripción, por ejemplo, mover ventana o mover tubería, por ejemplo. Esto te permite decir cuál es el objetivo del mismo, a quién le vas a asignar. Si hubiese más gente activada en este momento en el software, te van a aparecer, si hay 10 personas, te van a aparecer las 10 y tú le dices, bueno, le voy a asignar a X trabajador o a X persona, le va a llegar, tú le vas a poner una fecha de vencimiento para cuando quieres este cambio y obviamente le pones guardar. Todas las incidencias se van a guardar en una pestaña donde tú las vas a poder observar al finalizar todo el proyecto, en cualquier momento de que tú ejecutes o vayas haciendo las revisiones y detectes colisiones y demás cosas o aspectos. Otra de las cosas que también tiene el programa, por ejemplo, es las vistas Smart que ya vienen cargadas básicamente por defecto, el cual te permite revisar de una manera más eficiente, por ejemplo, cargar todo lo que es el sistema de vigaje que está bajo las paredes. Por ejemplo, aquí vemos las paredes y vemos cómo corta todo el sistema de vigas. Esto te permite también ver si tienes algún elemento que esté sobrepasado y que te puedas decir, bueno, en el elemento, aquí en esta pared, estamos viendo de que en el modelo está pasando sobre la viga y tienes que disminuir obviamente ese tamaño porque vas a cuantificar el doble. Es decir, que si esta pared mide 3 metros cuadrados, por hablarlo así, vas a tener 3.30, tienes ese punto 30 de más, por decirlo así. Entonces, de tal manera que tú vas haciendo revisiones de manera general y posterior a ello, estos archivos tú los guardas y los puedes compartir con el resto de equipos. Si te lo tienes cargado en la nube, automáticamente se te van a cargar en tu archivo. Por ejemplo, voy a abrirlo acá. Me va a permitir abrirlo a través de este sistema. Esta ventana me permite revisar una vez que yo esté conectado, me van a llegar todas las incidencias que revise, por ejemplo, otra persona en otro país y te cargue como si siempre y cuando estés cargado en línea te van a aparecer todas las incidencias acá y tú vas a poder hacer la revisión o el cambio de manera automática en tu sistema de modelado, permitiéndote una coordinación, un trabajo más colaborativo. Paso a un siguiente software. Disculpen si voy muy rápido, pero bueno, por cuestión de tiempo vamos a hacerlo de esta forma. Este programa nos permite realizar lo que conocemos comúnmente en nuestro mercado como el project, que nosotros realizamos un cronograma valorado y vamos asignándole recursos a nuestros archivos. Por ejemplo, aquí tengo, para importar un archivo, nosotros podemos importar directamente archivos de project para evitarnos teclear mano a mano, uno a uno, cada elemento. En este caso, por ejemplo, si yo quiero comenzar a crear los rubros, los puedo comenzar a escribir uno a uno, o previamente ya puede haber otro equipo que pudo haber realizado el cronograma como tal. Lo puedes traer también de Excel o lo puedes traer de Project. En este caso yo voy a traer un Project que está aquí de un proyecto X que se realizó. Lo vamos a cargar.
Una vez que cargue, te van a llegar con todos los recursos asignados que tú tienes dentro del proyecto. Es decir, si un rubro como tal vino asignado con elementos como materiales, mano de obra, equipo, te va a venir cargado automáticamente. Una vez que tú te coloques encima de alguno de los elementos, te va a aparecer todos los elementos o componentes que tiene cada uno de esos rubros. También nos permite importar el archivo de modelo del cual estábamos trabajando. Seguimos con el formato IFC si se dan cuenta. El formato IFC nos ayuda a mejorar justamente o a intercambiar la información. Vamos nuevamente con el archivo de arquitectura. Cargamos nuestro archivo de arquitectura y automáticamente, una vez terminada la importación, nos va a cargar en la ventana inferior. Esto nos permite llegar al siguiente o a otro de los niveles de lo que es la metodología BIM, en este caso a la 4D, que es el tema de lo que es el seguimiento de planificación como tal. La 5D, que obviamente es la presupuestación, que se lo haría en otros programas como Presto y Arquímedes, el cual también se vinculan los archivos IFC como el que está acá justamente. Podemos nosotros, una vez estando dentro del software, podemos generar un plano de corte, lo podemos colocar y simplemente mover y poder comenzar a observar los elementos que tenemos dentro de nuestra edificación. Por ejemplo, voy a señalar de manera arbitraria aquí, no importa que no sea el rubro como tal, pero vamos a hacerlo como ejemplo, porque en este caso voy a señalar las paredes que están en este punto y le voy a decir que van a pertenecer a este rubro. Simplemente lo que hago es asignar las tareas a ese rubro, automáticamente ya quedan cargadas a dicho elemento. Una vez que yo tenga el proyecto como tal, yo lo puedo observar. Por ejemplo, si yo le doy hacia la parte de atrás del inicio, si se dan cuenta, el elemento que está en la parte inferior, el cual yo señalé a este rubro, desaparece. ¿Por qué razón? Porque todavía no es ejecutado. Una vez que yo empiece a correr el proyecto, se darán cuenta que empieza a aparecer. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos ayuda? Nos ayuda a planificar de una manera correcta el proyecto y que se pueda hacer un seguimiento en tiempo real de nuestra construcción, a fin de que, por ejemplo, sabemos de que esta semana tenemos que realizar tal habitación o construir tales elementos y tenemos que cumplir nuestro cometido o nuestro objetivo como tal. Si se darán cuenta, mientras yo voy avanzando, se mantiene señalizado en un color verde, el cual te indica que está en proceso de elaboración, y posterior a ello cambia de color nuevamente sabiendo que ya se ha identificado o se ha terminado como tal el proyecto. Asimismo, puedo seleccionar otros elementos 3D del cual puedo asignar a otro rubro como tal. Y por ejemplo, vamos a asignarla a este y podemos asignar las tareas. Obviamente, si se dan cuenta, desaparece el elemento porque aún no se ha llegado a la etapa de construcción y posterior a ello, una vez que ya corresponde al elemento, puedes ir haciendo el seguimiento de todo el proyecto, a fin de que tú puedes realizar esta animación de tal manera que tú puedas hacer un seguimiento total de tu proyecto. En la parte, obviamente, derecha del navegador, encontrarás los elementos que están dentro del proyecto como tal, como recursos y materiales que están en cada uno de los rubros identificados, y pues obviamente también el elemento o el muro como tal tiene información que ya vino cargada de lo que corresponde a los elementos IFC como tal. Podemos decirle, bueno, unidades adicionales que podamos implementar acá, como por ejemplo a qué corresponde, si es a metro cuadrado, metros, longitud, y podemos asignar el metro cuadrado y sabemos que esto está cuantificando por metro cuadrado. Obviamente señalamos y asignamos cada elemento como hacemos en el proyecto, pero obviamente enfocado en el proyecto de 3 dimensiones, trabajando en sí con todo lo que es la metodología BIM, para poder trabajar de manera correcta y hacer un seguimiento a nuestros proyectos. Bueno, esto es todo lo que les puedo dar por esta noche. Espero que les haya agradado la información, esperando que en algún momento poderla hacer un webinar más amplio. Por cuestiones de hora hemos disminuido y hecho hasta este nivel. ¿Tienen preguntas tal vez?
Muchísimas gracias, estimado Miguel. Este momento queremos justamente abrir a inquietudes que puedan tener los participantes, preguntas que se puedan generar al respecto. Y Miguel, tal vez sí sería importante también de pronto, antes de pasar a alguna pregunta, explicar un poquito, dar una pequeña sinopsis de cómo pueden aplicar los estudiantes o qué oportunidades tienen más que todo, más que cómo aplicar, saber qué oportunidades tienen los profesionales que se forman en BIM para que puedan conocer y sepan hacia dónde podrán luego direccionar, luego de un programa de certificación o luego de poderse certificar como modelador BIM. Oportunidades laborales que sería de pronto importante en esto conocer. Correcto, Jorge. Te comento que con respecto al programa que se está llevando, en este caso tu institución, es la única en el Ecuador el cual se está formando como modelador BIM. Existen muchísimos cursos a nivel del Ecuador del cual te dice modelador BIM, sin embargo es totalmente falso debido a que no te están enseñando la metodología en sí como tal, la base teórica, que es la que te permite realizar los proyectos de manera eficiente como te solicitan en el mercado internacional, que es lo principal. Porque lamentablemente Ecuador todavía no tiene un estándar, y al no haber un estándar en el Ecuador todavía no es aplicable. Y lo que vamos a hacer es simplemente tomar estándares de otros países para poder hacer en nuestros proyectos, pero no tenemos uno propio como tal. Entonces, tenemos la norma ISO 19650, que es la que nos permite, como les digo, elaborar el plan de ejecución BIM. Lo que tenemos el BIM Forum LOT, que es el del 2020, que fue el que nos dio los niveles de detalle que tiene que tener cada etapa, cada elemento, cada objeto BIM, del modelado 3D en sí, y eso es lo que realmente no te están enseñando en el mercado normal. Ahora, con respecto a la parte laboral, tenemos muchísimas, digamos, aperturas para los modeladores, coordinadores y BIM Expert, que son los que tenemos, hay un mayor énfasis en este momento, del cual hay muchos países que solicitan modeladores, pero con conocimiento y con certificación. Obviamente, nosotros vamos a generar la certificación como modelador BIM, el cual te va a permitir poder postularte en diferentes mercados internacionales y poder obviamente trabajar como lo estoy haciendo en este momento. Yo me encuentro en la ciudad de Puerto Viejo y estoy trabajando con empresa española, también colaboro con empresa australiana y sigo desde Ecuador y no necesito estar muchas veces en esos países porque tenemos la ventaja de que el sistema de modelado lo podemos hacer en línea y trabajarlo colaborativamente con todos los profesionales que están involucrados en el mismo. Siempre y cuando, obviamente, como les menciono, aprendan de manera correcta lo que es la metodología, ustedes tendrán muchísima apertura a nivel internacional, que es el mercado al cual estamos esperando que la mayoría de los que estén aquí puedan aplicar en su momento. Muchísimas gracias, Miguel. Esto es algo bastante importante justamente para que todos y cada uno de los participantes pueda tener claro. Dentro del programa de certificación BIM, también nosotros vamos a trabajar una pequeña asesoría para que los estudiantes o todas las personas que se certifiquen como modelador BIM pueda ir directamente o pueda aplicar en mercados internacionales. Hay una consulta que menciona sobre el tema de Cenecit. Miren, algo que poder aclarar bien para todos los participantes también es el hecho de que muchas veces consultamos si los programas de formación tienen un aval de Cenecit. Miren, hay que recordar algo. La Cenecit solamente avala todo lo que es títulos emitidos por universidades, escuelas politécnicas a nivel nacional y también los perfiles profesionales que son levantados por el Estado ecuatoriano, como lo que en general ustedes encuentran, quienes son arquitectos, ingenieros civiles, encuentran con las certificaciones de riesgos laborales, que esos son perfiles levantados por el Estado ecuatoriano. Estos son programas de formación continua y más aún, como lo manifestaba Miguel, somos la única empresa que tiene en este momento una oferta de modelador BIM
para hacerlo aquí en Ecuador. No son programas que están reconocidos a nivel de CENESID y de pronto, quien lo diga que van a entregarles algo así, por favor, lo primero duden porque eso no hay. Porque el Estado ecuatoriano, y como lo manifestaba Miguel también, se está manejando esta metodología a nivel internacional y no es algo que está implementado como metodología directamente aquí, estándares directamente aquí en Ecuador. Sin embargo, podemos empezar a formar a los profesionales, uno, para que puedan ir trabajando en mercados internacionales y otro, estar listos para ir implementando ya directamente acá en el país la metodología en sus procesos constructivos. Entonces, no sé si es que tenemos tal vez alguna inquietud adicional, preguntas que puedan en este momento inclusive hacerlas al instructor directamente, si bien así lo desean. ¿Cómo es, bueno, cómo es la modalidad del programa? Listo. Miren. Jorge, antes que avance, quería darte como que un apoyo respecto a lo del tema del CENESID. Para las empresas internacionales no te están solicitando un título, digamos, en maestría como tal dentro del sistema, porque para tener la maestría estamos hablando ya de un BIM Manager, del cual ya es un nivel más alto. En el caso de modelador, la certificación te la puede emitir una empresa del cual está certificada obviamente por, digamos, Ministerio de Trabajo y otros aspectos dentro del país, del cual internacionalmente tú tienes la certificación y aparte dominas realmente la metodología como tal, porque acá el objetivo es de que termines dominando la metodología, no te quedes solamente como un modelador en 3 dimensiones, donde no lo vas a aplicar de manera correcta, sino que el objetivo es de que lo puedas hacer de forma el cual solicitan muchísimas empresas internacionales trabajando con un plan de ejecución BIM. El sistema o el proyecto que trabajaremos será obviamente sobre un proyecto real y vamos a también a utilizar un plan de ejecución BIM para que puedan ustedes tener idea de cómo hacer el seguimiento del mismo proyecto a través de la documentación que se genera. Y vamos a aprender obviamente también cómo hacer un plan de ejecución BIM, que muchísima gente acá no tiene conocimiento, habrá un poco que sí la tenga, y otras que realmente no tienen idea de lo que es en cuanto a los cursos que te generan de lo que es un plan de ejecución BIM. Y es con lo que tú tienes que trabajar. Prácticamente es nuestra norma, nuestro reglamento, y tenemos en base al plan de ejecución BIM siempre seguir el aspecto que se van a utilizar en este caso. Hay otra inquietud, Miguel, sobre software. Hacen la inquietud, ¿qué software se utiliza dentro del curso? Bueno, dentro del curso principalmente vamos a hacerlo con lo que es Archicad. Posterior a ello también vamos a utilizar el BIM Collab Zoom. Como se dieron cuenta, hay muchísimos programas de lo que ya correspondería a un tema de coordinación. Para lo que es el modelador BIM, si se dan cuenta, no fue necesario utilizar un programa, utilizar otro, se hizo una mezcla de varios, porque cuando tú trabajas como modelador BIM en empresas internacionales, si eres arquitecto, obviamente te ponen como modelador BIM en la parte de arquitectura. Si eres ingeniero, te ponen como modelador BIM en la parte de estructura o ingeniería sanitaria, ingeniería eléctrica. Cada uno maneja su especialidad a fin de no mezclar todas las especialidades en una. Es por ello que vamos enfocándonos en la parte del programa Archicad, que por facilidad en cuanto a equipos, ya que no requiere gran capacidad digamos, de equipamiento como tal, con tanto un hardware tan sofisticado, pero que lo puedes utilizar y que proyectos muy grandes los vas a poder manejar de manera eficiente dentro de cualquier computador, que es lo que nos permite mayor dinamismo. Y con respecto a la utilización de los software, ya, como mostré, utilicé el formato de intercambio IFC, el cual te permite conectarte con todos los software, incluso de Archicad a Revit, de Revit a Archicad, o sea, es una forma práctica de trabajar, pero siempre y cuando te lo enseñen de manera correcta. Correcto, Miguel. Bueno, importante darles a conocer que el programa de formación es 100% online. Se va a trabajar, tenemos plataforma a la cual el participante accede 24/7 de forma ilimitada con usuario y contraseña. Tiene un acceso, reiterando, ilimitado
a la información contenida dentro del aula virtual, dentro de lo que son productos que están de formación asincrónica, como la parte sincrónica de las clases que se prevén, se puedan trabajar 3 días a la semana, que bien estén entre martes, jueves y sábados, en un horario de 19:30 a 21:30, que serían lo que se va programando. Saber de que todas las clases igual se graban, se editan y los videos van a estar dentro de la plataforma, y en la plataforma vas a tener acceso durante todo un año de manera ilimitada para que puedas seguir accediendo a toda la información. Mencionarte que el programa cuenta con 100 horas académicas de formación, tienes entrenamiento con proyectos 100% real, que está aplicando la norma ISO 19650, se van a trabajar dentro del mismo también tutorías personalizadas durante todo el proceso formativo con el apoyo acá del instructor. De tal manera de que con esto puedas lograr los objetivos en cuanto a lo que es el modelado BIM 3D, de formas organizadas, y estas tutorías van a ser también asimismo realizadas de forma grupal, como también tutorías individuales. Mencionar que toda esta guía personalizada a ti te va a permitir que puedas aclarar todas las dudas sobre el modelado BIM y que sobre todo puedas enfocarte ya en tu desarrollo como competencias. Estar debidamente capacitado, cualificado, como para que puedas en lo posterior ofertar tus servicios a nivel internacional. Y como parte de este paquete que te ofrecemos, está también el hecho de que te vamos a dar una pequeña guía para que tú puedas aplicar luego de que te certifiques como modelador BIM para proyectos internacionales. Entonces, esto es parte también del paquete o el programa. Mencionar que dentro de esto también está el hecho de que vamos a tener en lo posterior también ciertas tutorías que se encaminen para poderte ayudar. Digamos que en los bonos extras que tenemos dentro de esto, vas a tener una mentoría post programa de formación para que con eso complementes todas tus dudas e inquietudes que tengas referente al proceso que entras de certificación como modelador BIM. En todo caso, mencionarles bien todo esto y bueno, en torno a lo que es la inversión del programa, mencionarles que la inversión está, la inscripción en $150 más el IVA y la matrícula en $647 más el IVA. En este caso, pues ya con esto se cumpliría con todo el proceso, recibirían todo lo que está mencionado y sobre todo por ahí, bueno, hoy vamos a tener algo muy especial aquí. Vamos a compartir, no sé si es que antes de que, o bueno, si es que no hay en este momento preguntas, recordarles que en unos minutos más les vamos a pasar acá a través del chat el link en el cual nos van a dejar sus datos completos personales, su correo electrónico, para poder hacerles llegar su certificado de participación en este webinar, para poderles de esta manera complementar. A ver, parece que habían generado por acá otra inquietud. Vamos a ver. El programa está, se parte todo desde cero. Comprendamos que esta es una metodología nueva, es algo que está nuevo dentro de nuestro mercado. Por obvias razones, se parte desde cero todo lo que es la utilización de la metodología, en este caso también como manifiesta Miguel, la utilización de la herramienta es modelador BIM con ArchiCAD, con lo que van a trabajar. Y recuerden, como parte también de los bonos que van a recibir dentro de este programa de certificación, está también el uso del BIM Collage Zoom, que también van a aprender cómo manejar la herramienta colaborativa con los otros actores dentro del proyecto. Se aprende totalmente desde cero y el programa de duración está considerado de las 100 horas académicas
Creo que estamos en un aproximado de un mes y medio y en función también de cómo vamos desarrollando, cómo vamos trabajando el tema de las tutorías dentro del programa, en este programa de entrenamiento, pues si hay ajustes, pues también se proyecta a que se pueda complementar. Eso no hay ningún inconveniente en el hecho de que ustedes sepan. Sobre todo, el programa comprende la formación, el entrenamiento y las tutorías personalizadas, tanto grupales como individuales, para el desarrollo de competencias. Bueno, por el momento queremos compartirles a ustedes, les habíamos dicho que están programadas algo, no sé si es que había alguna inquietud adicional, Milton, creo que estaba queriendo hacer alguna inquietud, alguna pregunta. Modalidades de pago, pues vamos a determinarles también acá, les vamos a pasar toda la información pertinente, aprovechando que aquí están con su registro para entregarles su certificado, pues ahí también les vamos a enviar toda la información. Igual se puede hacer en pagos de contado, trabajamos con tarjeta de crédito, entonces hay las opciones que podamos manejar aplicables a la comodidad también con ustedes. Sin más, pero hoy queríamos mencionarles algo. Bueno, vamos a compartir este momento un link en el cual van ustedes a ingresar. Y esta noche, a ver, Milton, tenemos una pregunta. Puedes encender tu micrófono si bien así lo deseas para hacer la consulta. Muy buenas noches. Primero felicitándoles por el excelente trabajo que han hecho y pues mi pregunta es la siguiente. Al rato de realizar una nube de puntos, ¿también vale subirle a BIM? Y otra cuestión, al rato para realizar un BIM completo, ¿es necesario utilizar todos los programas que el señor expositor lo manifestó el día de hoy? Muchas gracias. Ya, listo, Milton, muchas gracias. La nube de puntos, según lo que tú vayas a ejercer, también la puedes aplicar y se pueden ingresar directamente también en el software que vamos a dar la capacitación. Se va a enseñar obviamente el curso, como habían preguntado, desde cero, obviamente sí desde cero, con la base teórica necesaria, porque no solamente es de que entres a modelar en 3 dimensiones dentro del programa, sino que sepas y tengas realmente el conocimiento y la base como tal de qué es lo que estás haciendo, no solamente de entrar y comenzar a hacer paredes, a hacer muros, colocar ventanas, puertas. No, no se trata de eso. Se trata de que realmente entiendas de qué va la metodología y cómo vas a aplicarla y cuáles son los diferentes niveles que vas a tenerlo en las diversas etapas o fases que te vayas a encontrar dentro de un proyecto. Así como mostré el catalogador de dimensiones de objetos en 3D, que decía fase 1, arquitectura, un log 200, fase 2, 350, fase 3, 400, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tú vas a dar ese nivel de detalle diferenciado en cada etapa y que sepas realmente cómo lo vas a coordinar. Con respecto al tema del todo el uso de los programas, no es necesario para aplicar la metodología BIM porque estamos haciendo el sistema de modelado. Cuando se hable del coordinador, el coordinador BIM, ahí sí, él tiene que dominar en su mayoría los software que he mostrado en este momento, porque tiene que hacer el trabajo completo. Como modelador, tú le entregas al coordinador y el coordinador se encarga de hacer todo lo que yo mostré adicional. Simplemente lo que estamos dando también es una pauta para que ustedes puedan ver la capacidad que puede tener un modelador al momento de poder aprender todos los software y que también podrán capacitarse a su debido momento en el sistema de coordinación. Bueno, mi estimado Miguel, muchísimas gracias a ti por compartir tus conocimientos en esta noche sobre todo lo que es metodología BIM. Y bueno, te dejo para que puedas también despedirte de los participantes. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos por el interés de estar en esta capacitación. Esperemos que podamos tener ya nuestro primer grupo de modeladores BIM aquí en el Ecuador, que realmente hace mucha falta ya que no hay la suficiente experticia a nivel internacional. Somos pocos realmente en el país y esperemos que puedan sumarse una gran mayoría. Adelante, muchachos. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los participantes y hagamos justamente esa diferencia que decía Benjamin Franklin.
Vacía tus bolsillos en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos. Muy buenas noches con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Sabías que tienes oportunidades laborales en mercados internacionales? Certifícate como modelador BIM. Tu oportunidad es ahora.